Vamos a hablar el día de hoy de anticonceptivos orales de solo progesterona. No declaro ningún conflicto de interés para esta charla. Vamos a tratar los siguientes temas: la necesidad de anticonceptivos orales de solo progesterona, la estructura de la progesterona y su mecanismo de acción, los anticonceptivos orales de solo progesterona específicamente. Vamos a describir sus presentaciones, selección de pacientes, píldoras versus otros métodos de solo progesterona, el mecanismo de acción de estos anticonceptivos, la eficacia, efectos secundarios, la administración de este tipo de anticonceptivos, los criterios de elegibilidad, los beneficios no anticonceptivos y finalmente las conclusiones. Comenzando, ¿cuál es la necesidad de anticonceptivos orales de solo progesterona? En la encuesta nacional de demografía en salud en Colombia en 2015, el 81% de las mujeres usaba métodos anticonceptivos. Específicamente los anticonceptivos orales combinados son aceptados ampliamente por su bajo potencial de riesgo y beneficios para la salud. Pero la Asociación de Anticonceptivos Orales con Riesgo Cardiovascular, tromboembolismo venoso, pues nos dice que hay un riesgo aumentado del mismo de 6 a 12 usuarias por 10.000 usuarias por año versus las no usuarias, donde solo sucede en 2 de cada 10.000. Datos epidemiológicos y de laboratorio encuentran los estrógenos como los asociados al riesgo. No debemos satanizar entonces a los anticonceptivos orales combinados, pero sí hay una serie de efectos secundarios en diferentes órganos y diferentes sistemas que harían necesario tener una opción, por ejemplo, usando la hormona progesterona como método anticonceptivo. Vamos a hablar ahora de la estructura de la progesterona y su mecanismo de acción para entender cómo actuarían estas moléculas. La progesterona interactúa de forma diferente con los receptores esteroideos. Existen receptores intracelulares en la membrana de células blanco unidos a ADN y ARN, y por aumento de actividad transcripcional habría un aumento de proteínas ejerciendo su acción. Existen diferentes receptores para la progesterona según el órgano donde se encuentren. El más importante, lógicamente, es el receptor de progesterona. También tenemos receptores de andrógenos, por ejemplo, en el pelo, glándulas sebáceas. La progesterona podrían activarlos o bloquearlos, receptores de estrógenos en glándulas endometriales, glucocorticoides activando el sistema de coagulación y mineralocorticoides generando retención de sodio. Los efectos pueden ser diferentes para cada tipo de progesterona. Por ejemplo, la drospirenona, tenemos un efecto antimineralocorticoide específicamente, además obviamente de los otros efectos de la misma. Aquí está la conformación tridimensional de la molécula de progesterona. Vemos la acción entonces en la membrana, en el citoplasma y eventualmente en el núcleo, donde genera el aumento de transcripción para generar las proteínas que ejercen la acción de esta molécula finalmente. Hablando específicamente de los anticonceptivos orales de solo progesterona, tenemos que estos anticonceptivos son una opción para las mujeres que no pueden usar anticonceptivos con estrógenos. Existen otras alternativas de anticoncepción con progestágenos, como los implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos e inyectables. Específicamente existen tipos de progesterona usados en anticonceptivos combinados, pero de uso en anticonceptivos orales de solo progesterona tenemos 4: el levonorgestrel, la noretindrona, el desogestrel y la drospirenona. Aquí tenemos una clasificación de las progestinas para recordarlo en los anticonceptivos combinados, y específicamente cuando nos referimos a la charla que vamos a tener ahora, vamos a hablar de la noretindrona, el levonorgestrel, el desogestrel y la drospirenona. Aquí tenemos la conformación molecular de las diferentes progestinas, donde unos pequeños cambios pueden generar efectos diferentes y específicamente cada una de ellas va a tener obviamente algunas diferencias de dosificación y de acción. Aquí tenemos finalmente la conformación molecular del acetato de medroxiprogesterona, que es el único o la única opción inyectable que tendríamos como método adicional, que no nos vamos a referir en esta charla. Vamos a hablar de las presentaciones de los anticonceptivos orales de solo progesterona. Las píldoras se dispensan en presentación de 28 comprimidos, algunos de ellos de forma continua
y otros como la drospirenona en forma de 24 comprimidos con 4 placebos. Vamos a comenzar entonces con el levonorgestrel y la norepinefrina, conocida como minipil, donde tenemos obviamente unas dosificaciones ya conocidas. Son dosis bajas que presentan estos anticonceptivos en comparación cuando están asociados a su asociación con anticonceptivos combinados. La norepinefrina está disponible en Estados Unidos, no suprime la ovulación de forma consistente, solo el 50-60% de las veces afectan la sincronización del endometrio para la implantación y alteran el moco cervical, y la toma continua de 28 tabletas sin placebo es lo usual en estos anticonceptivos con un horario estricto. El índice de PER de estos anticonceptivos va de 6 a 8. Recuerden que es el número de embarazos por cada 100 mujeres año. El desogestrel es otra molécula con una presentación de 75 microgramos. Inhibe la ovulación de forma más eficiente, tan alta como los anticonceptivos combinados. La toma diaria pues, debe ser necesaria para evitar la ovulación. Se puede dar una demora en la toma de hasta 24 horas sin afectar la eficacia anticonceptiva. Tenemos el sangrado irregular como la razón más común de descontinuación, asociación con acné, eventualmente aumento de peso y cambios de estado de ánimo. Puede ser útil en migraña menstrual, dismenorrea o endometriosis. La drosperinona, tenemos en ella una presentación de 24 tabletas y 4 placebos, un mecanismo de supresión de la ovulación, una ventana de seguridad más amplia de 24 horas, que es una posible ventaja versus anticonceptivos combinados. Tiene una actividad antimineralocorticoide y antiandrogénica comparable incluso a la espironolactona y debe tener un uso restringido en pacientes con hipercalemia. La drosperinona se secreta en escasas cantidades, al igual que otros anticonceptivos de solo progesterona, en leche materna. Los datos iniciales de eficacia de esta molécula sugieren una efectividad similar a la de anticonceptivos combinados en un uso perfecto. Sin embargo, pues faltan algunos datos de uso real y ya estamos teniendo estudios de fase 3. Para la selección de pacientes de forma general, luego lo vamos a ver de forma más específica, tenemos que las candidatas son la mayoría mujeres que pueden usar anticonceptivos orales de solo progesterona como anticonceptivo. CDC de Atlanta recomienda su uso en mujeres con comorbilidades, indicado entonces en mujeres que tienen contraindicación de uso de estrógenos. Las contraindicaciones específicas, a grosso modo, serían el embarazo, la sospecha del mismo, la sospecha o confirmación de un cáncer de mama, una hemorragia uterina normal no diagnosticada, tumores benignos o malignos del hígado, cirrosis o enfermedad hepática. No se recomiendan en cirugías bariátricas como la absorción y tampoco con el uso de algunos anticonvulsivantes. Vamos a ver ahora la comparación de las píldoras versus otros métodos de progesterona. A otros métodos de progesterona nos referimos a dispositivo intrauterino con levonorgestrel o al implante de levonorgestrel y a los inyectables, el acetato de medroxiprogesterona. Los implantes son los más eficaces, la inyección solo es eficaz si se aplica a tiempo. La eficacia anticonceptiva de los orales puede ser menor a otros métodos. Y en cuanto a la dosis y conveniencia, los progestanos orales necesitan una toma diaria a la misma hora, específicamente con ciertas moléculas. El inyectable cada 13 semanas, los implantes cada 3 a 5 años se cambian o el dispositivo intrauterino cada 3 a 5 años. El reinicio de la fertilidad en todos los métodos, excepto en la inyección, se asocia a un rápido reinicio de la fertilidad, típicamente un ciclo. La privacidad de tomar una píldora pues no es la mejor. La necesidad de procedimiento con píldoras pues no es necesario y las complicaciones son menos comunes eventualmente con el uso de píldoras específicamente. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anticonceptivos orales de solo progesterona? Tenemos varios mecanismos de acción. Hay especialmente un engrosamiento del moco cervical que inhibe la migración espermática, que puede empezar tan rápido como 3 horas hasta 20 horas, puede durar hasta 20 horas, suprime la ovulación con unas variaciones según cada molécula, disminuye el pico de LH y FSH, enlentece el movimiento de óvulos y espermatozoides a través de las trompas de falopio, adelgaza el endometrio y después de la descontinuación la fertilidad regresa rápidamente. Aquí tenemos una idea de dónde puede actuar entonces estos anticonceptivos. Aquí vemos en el hipotálamo y en la hipófisis, inhibiendo la liberación de FSH y LH, inhibiendo la implantación en el endometrio, una demora en el transporte de óvulos espermatozoides, inhibiendo la ovulación y finalmente un engrosamiento
del moco cervical. ¿Cuál es la eficacia de los anticonceptivos orales de solo progesterona? La tasa de fallo con el uso típico es una eficacia media del 5%, teniendo en cuenta que hay diferencias en las moléculas. El 50-70% de las mujeres que usan norepinefrina ovulan versus el desogestrelidrospirenona que suprime la ovulación de una forma más eficiente. Un ensayo clínico controlado de drospirenona mostró una tasa de embarazo del 1.8% con un índice de PER de 4. Sin embargo, un nuevo estudio de fase 3 indica un índice de PER de 0.7. Comparando los anticonceptivos orales de solo progesterona versus el desogestrel y la drospirenona, tenemos que la drospirenona y el desogestrel son más efectivos que otros anticonceptivos orales de solo progesterona, por lo que tenemos diferentes eficacias en la inhibición de la ovulación a favor del desogestrel y la drospirenona. Si hay una demora en la toma de una dosis de más de 3 horas, se indica un método de barrera versus el de desogestrel y la drospirenona, que tiene una tolerancia de 12 a 24 horas de esta demora. Comparando los anticonceptivos de solo progestágenos versus los anticonceptivos combinados, encontramos en la encuesta nacional de Estados Unidos del 2011 una tasa general de fallo del método anticonceptivo del 7%, donde se incluyeron combinados y de solo progesterona. Es posible que la tasa aislada de fallo de los anticonceptivos de solo progesterona sea mayor al 7%, porque las mujeres que eligen anticonceptivos orales de solo progesterona son subfértiles y pueden estar lactando o tienen una edad reproductiva avanzada. La eficacia o uso perfecto de la drospirenona es similar a la de otros anticonceptivos orales combinados, sin embargo, aún es necesario tener más datos para corroborar este efecto. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los anticonceptivos orales de solo progesterona? Los más comunes son cambios en la menstruación, quistes ováricos, acné. La hemorragia uterina normal y los cambios menstruales definitivamente son los más comunes y la principal causa de descontinuación. Suelen mejorar, eso sí, con el paso de los ciclos. Tenemos, por ejemplo, al comienzo de la terapia, un 6% de efectos de cambios en los ciclos menstruales al comienzo de la terapia y al final de la misma, casi un año después del uso, se reduce a un 4% en el ejemplo de la drospirenona. El sangrado fuera del periodo y el spotting son los patrones más comunes. Aquí tenemos las tasas de descontinuación por sangrado irregular, la drospirenona de un 4%, el levonorgestrel un 18% y el desogestrel hasta un 22%. Aquí vemos cómo con el número de ciclos va disminuyendo, por ejemplo, el número de días de sangrado en esta comparación que se está haciendo de desogestrel y drospirenona. Los cambios mentales también es un efecto secundario importante. Existen datos limitados y conflictivos. Los diseños de los estudios son diferentes fuentes de información y tipos de progestágenos. Tenemos un estudio de 150 mujeres seguidas por 3 meses con el uso de levonorgestrel comparado con anticonceptivos combinados, donde se asoció a una menor depresión. Sin embargo, hay una cohorte danesa muy grande de 1 millón de mujeres, donde encontró un aumento del uso de antidepresivos en usuarios de anticonceptivos orales de solo progesterona y un aumento en el diagnóstico de depresión si comparamos con el uso de usuarios de anticonceptivos de solo progesterona o dispositivos intrauterinos con este compuesto. En cuanto a la ganancia de peso, definitivamente los datos disponibles en la revisión sistemática de Cochrane no reveló un aumento de peso significativo. Puede haber un aumento promedio de 1 a 2 kilogramos en las usuarias. Quistes foliculares son también un efecto secundario de estos anticonceptivos versus quienes no usan hormonas. Los cambios foliculares suelen de todas formas retroceder en el tiempo y no se debe hacer ninguna intervención diferente a la observación en mujeres asintomáticas. Puede haber también un efecto leve en el metabolismo de los carbohidratos. Hay un estudio de mujeres latinas que durante la lactancia tenían diabetes gestacional, donde se vio que los anticonceptivos orales de solo progesterona aumentaron el riesgo de desarrollar diabetes versus anticonceptivos combinados. En cuanto a la densidad mineral ósea, el único estudio que ha evaluado la salud esquelética con el uso específico de estos anticonceptivos en lactancia demostraron incluso una disminución de esa densidad mineral ósea en la columna versus una anticoncepción de barrera. Los anticonceptivos orales protegieron de esa disminución versus anticoncepción de barrera. En cuanto a la administración de estos anticonceptivos orales de solo progesterona, debemos hacer una evaluación
de la paciente. No están indicados exámenes de laboratorio en pacientes candidatos de manera general. Debemos hacer una toma de peso e índice de masa corporal para monitorizar el uso. En cuanto a la recomendación del inicio, debe darse en el primer día de la regla. No se debería tener una concepción de respaldo en los primeros 5 días de la menstruación si se inicia en este momento. Se puede iniciar en cualquier momento del ciclo, sin embargo, vigilar que no haya evidencia de sangrado, y si se inicia después de 5 días postmenstruales, se debe agregar un método adicional por 2 a 7 días. Por la corta vía media de la mayoría de estos anticonceptivos orales, la toma de la píldora debe ser el mismo momento del día todos los días para mejorar su eficacia, especialmente con levonorgestrel y noretisterona. Las mujeres que inicien desogestrel o noretisterona se deben tomar la píldora de forma continua sin días libres de hormona. Si tienen un hervido de más de 3 horas, en el caso de noretisterona o levonorgestrel, o de más de 12 horas con desogestrel, deben adicionar un método de barrera por 2 a 7 días posteriores a la última dosis. El vómito o la diarrea pueden disminuir la eficacia anticonceptiva, por lo que se sugiere manejar como el escenario de olvido de toma. Si se está usando el dispositivo intrauterino y se cambia a este método, se debería esperar al menos 2 días de uso de anticonceptivos orales de solo progesterona para proceder al retiro, y sugerir una abstinencia sexual de al menos 7 días. Se debe hacer un seguimiento rutinario. La paciente debe regresar si tiene dudas acerca de los efectos secundarios o cambios en el estado de salud, o si desea cambiar el método. En cuanto a la descontinuación, es muy sencilla. Se puede descontinuar en cualquier momento que la paciente lo decida, y normalmente la fertilidad regresaría de forma rápida. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad de los anticonceptivos orales de solo progesterona de forma específica? Para esto, recordemos las categorías de la Organización Mundial de la Salud, donde también debemos tener en cuenta recomendaciones del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y del CDC de Atlanta. Estas categorías de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que si los anticonceptivos no tienen ninguna restricción para su uso, serían categoría 1. Si las ventajas superan los riesgos, serían categoría 2. Y si los riesgos superan las ventajas, sería una categoría 3. Finalmente, la categoría 4 es donde el riesgo es inaceptable para la salud con el uso del método. Aquí tenemos una descripción un poco larga de cuáles pueden ser las indicaciones en categoría 1 de los anticonceptivos orales de solo progesterona. Por ejemplo, podemos usarlos en mujeres desde la menarquia hasta mayores de 45 años, nulíparas, pacientes lactantes, posparto, posaborto, fumadoras, obesas, con migraña, con varices, cáncer cervical, endometriosis, hepatitis, enfermedad de tiroides, anemia, enfermedad de células falciformes o hipertensión arterial. En categoría 2, sí se podría iniciar incluso en mujeres con menos de 6 semanas posparto, con antecedentes de embarazo ectópico, migrañas con aura, antecedente de trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar, sangrado vaginal inexplicable, enfermedades de la vesícula biliar, tensión arterial muy elevada o algunos medicamentos contra el VIH. La categoría 3, tenemos enfermedades reumáticas como el lupus, afecciones vasculares como la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar agudo, condiciones gastrointestinales como la cirrosis grave o tumores hepáticos, o interacciones con medicamentos como la rifampicina, la rifabutina o anticonvulsivantes. En la categoría 4 tenemos el cáncer de mama, que se ha diagnosticado actual o dentro de los siguientes 5 años del diagnóstico. Las mujeres con VIH podrían usar también este tipo de anticonceptivos sin problema, y también cuando están tomando antirretrovirales de forma segura. Las mujeres que lactan y no lactan pueden iniciar anticonceptivos orales posparto en cualquier momento, con una categorización de 1 o 2 de la OMS. Específicamente en esta población, posaborto, posparto y mujeres lactantes, estos anticonceptivos se pueden iniciar de forma inmediata. De modo muy claro, la lactancia no es una contraindicación para el uso de estos anticonceptivos. Se pueden usar en el puerperio inmediato, siendo una categoría 2, o incluso luego de ella en una categoría 1. El promedio de concentración en leche materna es muy bajo y por eso se considera un método seguro. Cuando hay riesgo cardiovascular específicamente,
Es razonable el uso de estos anticonceptivos en pacientes con alto riesgo de enfermedad coronaria, cerebrovascular o tromboembólica, siendo una categoría 2 versus la categoría 4 de los anticonceptivos combinados, pues tienen poco efecto en los factores de coagulación, presión arterial, marcadores inflamatorios o niveles lipídicos. Los beneficios de estos anticonceptivos definitivamente sobrepasan los riesgos en mujeres con antecedente de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. La revisión sistemática, una revisión sistemática no identificó riesgo aumentado de infartos, accidentes cerebrovasculares o trombosis venosa profunda en usuarias de este tipo de anticonceptivos. Aquí vemos cómo no hay definitivamente un riesgo asociado con el uso de estos anticonceptivos con riesgo tromboembólico. Sí puede haber incluso una disminución eventual si se usan dispositivos intrauterinos, disminución del riesgo, y eventualmente incluso un riesgo aumentado cuando se usan anticonceptivos de progesterona inyectable como acetato de medroxiprogesterona. En cuanto al embarazo ectópico, los anticonceptivos orales de solo progesterona disminuyen el riesgo de embarazo ectópico y embarazo intrauterino, previniendo la ovulación. Sin embargo, si el embarazo ocurre, la probabilidad de embarazo ectópico aumenta del 2 al 5%. Si el embarazo no es ectópico, hay que aclarar que hay muy poco riesgo asociado al uso de estos anticonceptivos en cuanto al desarrollo fetal. Si hay embarazos, entonces con este tipo de anticonceptivos se sugiere descartar un embarazo ectópico. En cuanto al cáncer de mama, los datos de estos anticonceptivos no son conclusivos respecto a este riesgo. Sin embargo, una revisión sistemática con 217,000 pacientes en el 2006 no encontró una asociación de progesterona con cáncer de mama. En cuanto a la migraña, el uso de anticonceptivos combinados aumenta hasta 4 veces el riesgo de ACV isquémico. Los anticonceptivos orales de solo progesterona son categoría 1 de la Organización Mundial de la Salud para migraña y 2 para migraña con aura. Incluso un estudio de desogestrel se asoció a una reducción modesta en la frecuencia de migraña. En cuanto a la obesidad y el sobrepeso, los anticonceptivos combinados presentan un mayor riesgo de tromboembolismo venoso y son entonces los anticonceptivos de solo progesterona una categoría 1 en este grupo, teniendo una evidencia incierta en mujeres con índice de masa corporal alto. La drospirenona demostró una eficacia similar en pacientes con sobrepeso versus peso normal. En fumadoras, el uso de anticonceptivos combinados es categoría 4, cuando estas tienen una asociación con más de 15 cigarrillos por día, aumentando incluso el riesgo de infarto agudo del miocardio. Sin embargo, los anticonceptivos de solo progesterona son categoría 1 de la COP y la OMS. En pacientes o usuarios con dislipidemia, los anticonceptivos combinados tienen un aumento de HDL, pero también un aumento de LDL y triglicéridos, aumentando el riesgo cardiovascular. Los anticonceptivos orales de solo progesterona no han demostrado un aumento significativo en estos biomarcadores, siendo una categoría 2 en esta población. En hipertensas, las usuarias de anticonceptivos combinados con hipertensión tienen mayores riesgos cardiovasculares, siendo una categoría 3 o 4 de la OMS, pero siendo los anticonceptivos de solo progesterona una categoría 1 o 2. Las pacientes con discapacidad física o intelectual no tienen una contraindicación absoluta de este tipo de anticonceptivos, pero no son ideales en algunas de estas pacientes por la asociación con hemorragia uterina normal y eventualmente también por el hecho de tener una adherencia adecuada al uso de estos anticonceptivos. En adolescentes y mujeres jóvenes, los anticonceptivos orales se pueden usar en cualquier momento desde la menarquia. Específicamente hablamos de los anticonceptivos de solo progesterona, pero la adherencia eventualmente se puede ver comprometida por el hecho de tener que ser muy juiciosos con algunos de ellos, con los horarios de toma y con la ingesta diaria. La drospirenona no ha demostrado una afectación de la densidad mineral ósea versus incluso anticonceptivos orales combinados de bajas dosis. La drospirenona también ha mostrado una disminución en la dismenorrea del 98 al 39% en 6 ciclos de uso de este tipo de molécula en mujeres de 14 a 17 años. Hemos visto también hasta un 5% de abandono por sangrados irregulares en usuarias en este rango de edad, siendo este una de las amenazas para la continuidad del tratamiento. En perimenopausia no hay límites de edad en mujeres elegibles para anticonceptivos orales de solo progesterona,
pues hay que decir que hay una mejor eficacia ante una baja fecundidad en este grupo de mujeres. ¿Cuáles serían adicionalmente los beneficios no anticonceptivos que podrían tener los anticonceptivos orales de solo progesterona? Hay que decir que pueden ser muy importantes y la administración diaria de este tipo de anticonceptivos orales de solo progesterona protege, por ejemplo, contra el cáncer endometrial. Se ha encontrado una eficacia en el manejo de la dismenorrea y de la endometriosis. En adolescentes, el uso de drospirenona, por ejemplo, mostró una mejoría de dismenorrea y también del uso de analgésicos en esa circunstancia. Hay un posible efecto positivo en pacientes con acné en usuarias específicamente de drospirenona e hipotéticamente, aunque bueno, esto no ha sido demostrado de forma consistente, el engrosamiento del moco cervical inhibiría el ascenso de bacterias, disminuyendo el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria. Conclusiones de los anticonceptivos orales de solo progesterona. Los anticonceptivos orales de solo progesterona representan una opción para las pacientes que tienen contraindicado el uso de estrógenos en su método anticonceptivo. Este, pues, digamos que es el uso principal que podríamos considerar en este tipo de molécula, con el uso de este tipo de molécula. La mayoría de mujeres con comorbilidades son candidatas para el uso de anticonceptivos orales de solo progesterona. Existen diferentes tipos de progestágenos que brindan eficacias ligeramente inferiores a los anticonceptivos combinados, aunque nuevos datos del uso de drospirenona podrían cambiar este principio. Son ideales en mujeres posparto, lactantes y con edad reproductiva avanzada eventualmente, y tienen además una utilidad adicional en usuarias con endometriosis y dismenorrea. Las irregularidades menstruales son la causa más común de descontinuación de este método anticonceptivo, pero suelen mejorar con el tiempo. Muchas gracias por su atención.